Esta es la clase número 4 del curso El Evangelio y el Dios de Israel. En esta clase vamos a hablar acerca del pacto y los profetas. Es el tema principal. Y se va a tratar, por lo tanto, de lo que podemos llamar una teología deuteronómica de la historia y cómo el testimonio profético o el mensaje de los profetas se deriva o surge de esa teología deuteronómica. Y al decir deuteronómica se imaginarán que me estoy refiriendo a una teología, a un mensaje basado en el libro de Deuteronomio. Continuamos entonces hablando del pacto, la historia y la importancia del libro de Deuteronomio para la teología bíblica y consecuentemente para el mensaje del Evangelio. Para los profetas de Israel, como yo asumo que ya habremos visto en lo que llevamos hasta ahora de curso, el pacto de Dios con el pueblo judío es el motor de la historia. En el sentido más literal, el pacto que Dios estableció con esa nación ha sido y seguirá siendo el motor de la historia, lo que ha impulsado los desarrollos más importantes a lo largo de la historia. Esa perspectiva proviene, de hecho, del libro de Deuteronomio, que es el último de los primeros 5 libros de la Biblia que componen la Torá, lo que se conoce como la Torá o la Ley o el Pentateuco. Los primeros 4 son Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y el último es Deuteronomio. Después de 40 años del Señor lidiar con el pueblo que había sacado de Egipto, de disciplinarlo, una vez surge una nueva generación en el desierto. Perecieron toda la generación original, había perecido en el desierto con la excepción de Josué, Caleb y sus familias y unos cuantos más, incluyendo a Moisés. Todo el resto de esa nación que salió de Egipto había perecido en el desierto, desgraciadamente. Esta nueva generación es instruida por Moisés justo antes de su muerte y justo antes de que a ellos les tocara entrar a la tierra prometida. Y Moisés los instruye en lo que había sido el pacto original de Dios con el pueblo en Sinaí. Y eso en esencia es lo que constituye el libro de Deuteronomio. Pero hay unos elementos muy particulares que se le da a la literatura deuteronómica, a la literatura del libro de Deuteronomio, a este texto, para que fuese particularmente se pudiera derivar una enseñanza muy, muy particular. Primero se comienza con un prólogo histórico, donde se hace consciente a esta generación de las cosas que Dios había hecho por Israel. Inclusive se invoca la bondad y lealtad de Dios con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob, para que esta nueva generación joven supiera de dónde venía todo esto, este trato de Dios con nuestros padres, con nuestra nación, pero a su vez para darles un sentido de responsabilidad y deuda para con el Dios que los había redimido de Egipto. En Deuteronomio 1, por ejemplo, 32 al 33, el Señor les dice: con todo esto ustedes no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el camino por donde debían andar. Utilizó esta cita para ilustrar de manera bien concisa la idea del endeudamiento que tenía la nación para con Dios. Y que por lo tanto esta nueva generación estuviera bien consciente, por virtud de lo que Dios ha hecho hasta ahora, por siglos y siglos, incluyendo lo que más recientemente hizo por nuestro pueblo al sacarnos de Egipto. Nos debemos a él. Y todos estos términos, lo próximo que viene en el libro de Deuteronomio es la segunda parte, que es una provisión didáctica o legal. Es decir, una provisión dentro del pacto dirigida a instruir, a ser discípulos de esta nación y proveerles de una estructura legal de vida, una vida entera,
No simplemente en cuestión religiosa o espiritual, toda su vida, la agricultura, el servicio, en el culto en el templo, todo iba a ser regido por este pacto con el propósito de concederles bienestar, justicia, rectitud en su contexto como pueblo, y que eso a su vez honrara a Dios e impactara a las otras naciones, como vamos a ver ahora. Y por lo tanto, estos preceptos o mandamientos debían guiar la vida de la nación para su propio bienestar y como respuesta de amor y gratitud al Señor del pacto y ejemplo para las demás naciones. Hay algunos autores que hablan del libro de Deuteronomio como el libro bíblico del amor. Ustedes dirán, ¿el libro de Deuteronomio como el libro bíblico del amor? Indudablemente lo es. Lo que es el amor para Dios, la manera en que el Señor define amor, fundamentalmente está basado en lo que el libro de Deuteronomio nos presenta. Y por ejemplo, escuchemos aquí en Deuteronomio 4, 5 al 8, teniendo esto en mente. El Señor les dice por medio de Moisés: yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? En la tradición judía, de hecho, la Torá, la concesión que Dios le da a Israel en sus mandamientos y preceptos es vista como un don, como un regalo, una gracia divina. No como una carga o un pesar, mucho menos se percibe en términos de legalismo, de un Dios áspero, duro, que quiere oprimir a su pueblo. Por el contrario, la Torá fue percibida, el pacto fue percibido como un don, un regalo de Dios para Israel, pero que a su vez alcanzara a las naciones, como naciones, sin que fuesen Israel, sino como naciones. Y eso lo vemos claramente reflejado. Es muy significativo que esta provisión era una manifestación de la cercanía de Dios, y esto a su vez proveería a Israel del medio para acercarse a su Dios en oración y súplica y obtener el favor divino. Especialmente al vivir en los términos de ese pacto. Un pasaje clásico y fundamental en Deuteronomio 6, del 1 al 6, es parte de esta segunda sección de Deuteronomio que acabo de describir, la provisión didáctica y legal. Aquí, para no leer todo el pasaje, y que ustedes lo puedan estudiar detenidamente luego, se encuentra un pasaje importantísimo, el llamado la Shema. Deuteronomio 6, 4 y 5, que dicen: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, o el Señor es el único, o en otras palabras, a Él y solo a Él se debe nuestra adoración y devoción. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso les digo que Deuteronomio es el libro del amor, porque la lógica divina del amor, el amor de Dios consta en su expresión de bondad, misericordia y fidelidad al salvar, rescatar, preservar, proveer, sostener. Y luego eso se supone que redunda en una respuesta de amor y gratitud por parte de los siervos del Señor, de quienes reciben primeramente de Él su amor. Como dice Primera de Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, no es que Israel haya amado originalmente a Dios por iniciativa propia, sino que Dios amó primero. Dios amó primero y por eso todo el que viene a Él se debe a Él, le debe todo a Él en amor, obediencia y gratitud.
En Deuteronomio 7 también se continúa elaborando la misma realidad. En este caso el Señor enfatiza que su amor y apego con Israel no es por la virtud de Israel, no es porque Israel hubiese sido una nación ejemplar, grande y numerosa, sino por su pura pasión y afecto, por la memoria de los patriarcas con quienes se relacionó tan íntimamente, por la respuesta que los patriarcas le dieron, le ofrecieron a él cuando Abraham mismo estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo especial, Isaac, en confianza, en plena confianza hacia Dios. Por eso el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte, los redimió de Egipto. Y por eso dice luego, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Y enfatizo esa frase, hasta 1000 generaciones, porque tiene que ver con esa idea de la que estoy hablando de Deuteronomio y el pacto, por lo tanto, contenido en Deuteronomio, como tratándose del motor de la historia o lo que caracteriza, lo que impulsa la historia. Dios actúa generación tras generación tras generación según los términos de su pacto. La tercera parte que vemos en el libro de Deuteronomio es lo que podemos llamar un panorama profético, anticipando lo que sería el trayecto histórico de Israel con relación a las naciones y su destino escatológico final según los términos del pacto. Vemos entonces 3 partes principales antes de elaborar acerca de esta. La primera que ya mencioné es un prólogo histórico donde se recuenta lo que Dios ha hecho por la nación. Número 2, hay una provisión didáctica y legal para que la nación, por lo tanto, se relaciona y responda a Dios correspondientemente. Y número 3, hay un panorama profético. Dios, basado en el pacto, anticipa cómo serán las cosas con esta nación y, consecuentemente, con las naciones de la tierra. Esto comienza, de hecho, en el capítulo 29 y se extiende hasta el 34. Este panorama profético, en el capítulo 30, por ejemplo, se expresa así. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Y continúa el pasaje. En Deuteronomio 32, y Deuteronomio 32 es un pasaje fundamental, central, importantísimo, crítico, no lo puedo enfatizar más, en la teología bíblica, en la teología basada en la Torá, que es de donde se derivan todas las cosas, el propio mensaje del Evangelio, como espero que estemos viendo poco a poco. Es lo que se conoce como la canción de Moisés. Y fue un texto, una tradición que se le transmite a Israel para instruirlos, para hacerlos conscientes del pacto y de cómo Dios dirigiría la historia en torno a ellos, tanto en lo positivo como en lo negativo, con el fin de ultimadamente redimirlos y redimir el mundo entero. Escuchamos, por ejemplo, en los versos 7 al 9 de este pasaje, recuerda los días de antaño. Se llama al pueblo a recordar, a conmemorar lo pasado. Pídele a tu padre que te lo cuente, a tus ancianos que te lo expliquen, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad y fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la parte del Señor es su pueblo, la porción de su herencia es Jacob. Una razón por la que presento este pasaje, aparte de que es parte de la canción de Moisés, Deuteronomio 32, es porque el israelita ya tendría una imagen muy clara de cómo Dios se estaba relacionando con el mundo. Los pueblos de la tierra, a partir de Babel, serían puestos en las manos o bajo la jurisdicción de otros poderes, de otros seres celestiales, mientras que Israel estaría bajo la jurisdicción directa de su Dios. Eso no significa en lo absoluto que el resto de las naciones
no estén bajo en última instancia de la jurisdicción divina, porque es Dios mismo quien los somete a esto otro, a que estén bajo la autoridad de lo que las Escrituras llaman los hijos de Dios. Y eso refleja que es Dios quien tiene la autoridad sobre ellos, porque Él delega a estos poderes a que ejerzan una influencia sobre las naciones, mientras que Él lidiaría directamente con la nación de Israel. Y eso indudablemente ha tenido repercusiones extremas a lo largo de la historia. En los versos 20 al 21, vemos que la rebelión de la nación, el rechazo de la nación de su propio Dios y el que fuesen en pos de esos dioses, de otros dioses, de los dioses que se suponía que eran los dioses de las naciones, la corrupción de esos propios poderes. No sabemos exactamente si originalmente estos hijos de Dios o estos seres divinos permanecían leales al Dios Altísimo, al Dios Supremo sobre todos, o si ya se habían corrompido o si se corrompieron paulatinamente y por lo tanto comienzan a corromper a las naciones en torno a la idolatría, la maldad, el pecado, la inmoralidad, y luego comienzan a tratar de seducir a Israel y de desviar a Israel de la lealtad a su Dios. Eso todo es un escenario en los que los profetas elaboran. Lo más importante notar de este pasaje en particular es que ellos se desviarían comportándose como una generación perversa, como hijos en los que no hay fidelidad. Ese hijo primogénito que se rebela y se va de la casa. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Dios establece a las naciones en Babel, las pone bajo la jurisdicción de estos otros seres divinos, se relaciona directamente con Israel como su pueblo. Israel se desvía en pos de los dioses de estas naciones y provocan a Dios a celos y enojo. Dios entonces provoca a Israel al mostrarle misericordia a los pueblos que están bajo estas naciones, concediéndoles el conocimiento de su nombre, para de alguna manera apelar a la conciencia de Israel en cuanto al pacto y provocarlos con miras a que Israel a su vez se vuelva. Y esta es la lógica, esta es la sabiduría a la que alude Pablo en Romanos 9 al 11, especialmente en el capítulo 11, cuando dice que Él sometió a todos a desobediencia a fin de mostrar misericordia a todos, de manera tal que no haya jactancia. Sin poder entrar en este tema de lleno ahora, lo que quiero enfatizar es cómo ya en Deuteronomio 32 proféticamente se presenta este panorama de cómo se darían las cosas para con el pueblo de Israel y con las naciones a base del pacto. El pacto siendo entonces el motor de la historia y la redención. Y en Deuteronomio 32, el Señor culmina esta canción declarando que Él es el Señor y fuera de Él no hay Dios. Él hace morir, hace vivir. Es el Dios que tiene la completa autoridad sobre la vida y la muerte. Él hiere y Él sana y no hay quien pueda librar de su mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano, dice el Señor, y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis flechas con sangre y mi espada se hartará de carne. Regocíjense naciones con su pueblo, termina diciendo el verso 43, porque Él vengará la sangre de sus siervos. Traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Este pasaje, de hecho, Pablo lo cita en Romanos 15, que leí en la clase anterior, donde Dios, en su celo y su furor, determina que hay un día de venganza, de vengarse de sus enemigos cósmicos o celestiales, los poderes que lo han provocado y que se han revelado a Él, y también vengarse de los impíos en la tierra, de quienes se rehúsan a someterse a su autoridad. Y Dios establece
este horizonte escatológico y apocalíptico de un día de venganza y retribución, que será violencia contra el impío, no contra el justo, el huérfano, la viuda y el oprimido, contra el impío, contra quienes abusan de los demás y corrompen la tierra. Y Dios llama a las naciones a que se regocijen en esto. Suena intenso, pero es de hecho la fuente de regocijo. Quienes han experimentado la violencia, la opresión, la injusticia que proviene desde allá arriba, desde los poderes corruptos, y se expresa y se manifiesta en la tierra por medio de hombres y mujeres perversos, no pudieran sino regocijarse ante la esperanza y la certeza de justicia y retribución. Por lo tanto, no podemos ofendernos ante la buena noticia, el buen mensaje, el evangelio de un día de venganza, porque ese día de venganza será en favor de los oprimidos de la tierra. Será en favor de quienes será en favor de quienes aman al Señor. Lo que quiero enfatizar es cuán central, por lo tanto, Deuteronomio es en la teología bíblica y el mensaje del evangelio. Muchas otras cosas que pudiera mencionar. Tengo de hecho una cita de un amigo mío, Bill Scofield. Es una cita sacada de su libro que está escribiendo, que de hecho el libro se va a llamar igual que esta clase, el Evangelio del Dios de Israel, solo que va a ser en inglés. Él lo está escribiendo en inglés, The Gospel and the God of Israel, el Evangelio del Dios de Israel. Y quiero leerles esta cita y concluir esta sesión. Hay otra cantidad de contenido que tengo, pero lo voy a dejar aquí porque solo quería enfatizar el punto principal en torno al libro de Deuteronomio. Quiero que escuchemos entonces esta cita de mi amigo Bill acerca de Deuteronomio. Dice: la visión del pacto del libro de Deuteronomio ejerce una influencia particularmente fuerte en muchos de los escritores proféticos y apocalípticos posteriores. Deuteronomio es un recuento de los eventos del Éxodo y los periodos del desierto como resultado o consecuencia del pacto de Yahweh con Israel. De esta manera, tanto el pasado como el futuro de Israel se revisten de un nuevo significado, y la alianza de Yahweh con Israel se moviliza como una teología de la historia. El pasado de Israel podría explicarse por los términos del pacto y los relatos de su establecimiento, ahora redactados, para resaltar esta dinámica del pacto. Este paradigma de su historia fue el punto de partida para casi todos los profetas escritores. La historia tenía un significado. Significa que Yahweh no ha abandonado, o a veces que se haya divorciado, haciendo más uso del lenguaje del pacto de Israel. El deuteronomista emplea además el relato histórico para invocar el pasado como confirmación de ciertas predicciones sobre el futuro. El mismo libro de Deuteronomio parece estar organizado para estimular una reflexión sobre su pasado que pueda inspirar confianza en los oráculos registrados en la última parte del libro, la última parte. Esta lectura de su historia funciona no solo para resaltar la dinámica del pacto en el trabajo en su pasado y predeciblemente su futuro, en un sentido amplio, sino también para convocar a la historia como un testimonio que confirma los oráculos proféticos. El resumen de los periodos del Éxodo y el desierto se presenta de tal manera que las profecías en las secciones finales del libro se consideran fiables y fidedignas. Para el deuteronomista el futuro es seguro, habiendo sido encriptado en la historia de la relación de pacto de Israel con Yahweh o con Jehová. El futuro es predecible, dado que ves el pasado con los ojos del pacto. En otras palabras, para aclarar y terminar, la certeza de lo que ocurrirá en el futuro está basada en lo que ya ha ocurrido en el pasado. El pasado es un paradigma para el futuro, proféticamente hablando. Y el libro de Deuteronomio se trata de eso. Por eso ese prólogo histórico, ese recuento de lo que Dios ha hecho, lo que luego se dice que ocurriría con la nación, aseguran que lo que se anuncia que ocurrirá en el futuro, en el propio libro de Deuteronomio, con certeza ocurriría. De ahí es que se deriva el oráculo profético. La literatura profética, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas están arraigados en esta teología deuteronómica de la historia.
Algo muy importante acerca de esto es que si fuésemos a hablar de la autoridad de la Biblia, un tema muy común entre creyentes evangélicos, la manera más concreta de hablar de la autoridad o la confiabilidad de la Biblia como el mensaje de Dios está precisamente basado en su naturaleza histórica, en el hecho de que la historia misma nos prueba el trato de Dios con el mundo, especialmente por medio de su trato con esta nación, con la nación de Israel. Recientemente un amigo hablaba con otra persona donde él le decía a la persona, que la existencia de Israel y el trato de Dios con la nación de Israel históricamente son la evidencia más contundente que tenemos acerca de la confiabilidad y la autenticidad del mensaje bíblico. Y esta persona asumió que él se refería a la existencia del Estado de Israel, pero mi amigo, sin embargo, le aclara que no, que se refiere de hecho a la disciplina y la severidad del sufrimiento de la nación de Israel como evidencia de la autenticidad del pacto, de la viabilidad, de la continuidad del pacto. Y por intenso que eso pueda hacer, es quizás el testimonio más contundente que tenemos actualmente. Y yo los invito a que pensemos y reflexionemos acerca de estas cosas. Y que luego esto sea preparación, que esto de hecho sea preparación para lo que luego hablaremos en torno a la persona del Mesías. Y cómo Jesús mismo viene con relación a este pacto. Cómo Jesús se identifica con el sufrimiento y el reproche de la nación. Eso lo lleva a la severidad de ser crucificado para a su vez ser resucitado y exaltado, así como su pueblo y su ciudad y su tierra han sido y serán crucificados para luego ser exaltados como Él en gloria eterna para el beneficio del mundo entero. Lo dejo aquí, los invito a que continúen pensando en estas cosas y de seguro tendremos oportunidad de interactuar en otro contexto para preguntas y respuestas.